esa unidad se continúa, ¿no? Esa bibliografía se continuó con otra serie de trabajos. Ahora, para ir más rápido, menciono solo uno, un trabajo muy interesante y también muy reciente de Clara Rubituso, también sobre cómo el tercer mundo pudo, o los temas vinculados al tercer mundo pudieron tener circulaciones variables. En este caso, cómo la teoría de la dependencia viajó del sur al norte, mostrando en su estudio cómo muchos autores dependentistas fueron traducidos al alemán en las décadas del 60 y el 70. Bueno, tenemos también el ensayo también muy reciente de Eugenia Paliraki, que ustedes la deben conocer, es otra de las investigadoras que está trabajando en perspectivas afines, en este caso en los vínculos entre la nueva izquierda chilena y las realidades de Argelia. Bueno, de nuevo, otras dos películas, sobre esto si quieren, sobre el lugar del cine en los imaginarios tercermundistas y la autonomía de lo estético, la autonomía de la dimensión estética dentro de estas perspectivas, si quieren puedo señalar algo luego. Voy un poco rápido porque temo extenderme demasiado. Y finalmente la última unidad del curso lleva por título Eclipse del tercer mundo en clave de pregunta, porque si efectivamente hay un declive, y hasta podríamos decir una crisis del tercer mundo, por ejemplo, por los discursos de la globalización, por ejemplo, también por las distintas vertientes que han insistido en cómo el tercer mundo como categoría no tendría razón de ser en la medida en que hay configuraciones tercermundistas en el primer mundo y viceversa, etc. Acá trabajamos también con un texto de época, un texto muy curioso de un intelectual argentino, Juan José Sebrelli, un libro del año 75, que desde la nueva izquierda denuncia el tercer mundo como un mito burgués. Y este otro libro de Prasenjit Dwara, un sinólogo, que también trabaja señalando cómo, precisamente esto que señalaba al comienzo, ¿no? Ante la emergencia y la consolidación de nuevos estados nacionales postcoloniales, eso tendió a diluir las perspectivas panafricanistas, panasianistas, tricontinentalistas, etcétera, etcétera. Y finalmente, textos más recientes todavía, ¿cuál sería la herencia de los tercermundismos? Bueno, todo esto es, por supuesto, un campo de debate muy actual, un campo de debate historiográfico y también público, político. Bueno, Michael Hart, en un ensayo sobre el Foro Social Mundial de Porto Alegre, se preguntaba si no había allí una herencia de Bandung. En otro ensayo, Vic Kangwar estudia cómo, en todo caso, la herencia de estos movimientos puede darse en el campo de la estética. Y finalmente Pablo Palomino, un historiador argentino, colega, amigo, en un ensayo también muy reciente, toma una postura crítica frente a un concepto que tiene mucha circulación entre nosotros, que es el concepto de sur global, señalando cómo, bueno, verán por el título, sobre las desventajas del concepto de sur global para los estudios latinoamericanos. Bueno, esto en cuanto al recorrido que propone el curso, busqué simplemente ilustrar algunos de los temas y vertientes del curso. Paso ahora rápidamente a la segunda parte de mi exposición, que será más breve. Y como decía al comienzo, a mí me interesa este recorrido por lo que permite en relación a una pregunta que nos hemos hecho varios y que ha habido foros y varias discusiones en relación a las conexiones entre América Latina y la historia global. Yo suelo citar este libro como un libro sintomático. Es un libro que a mí me gusta mucho, es un libro fundacional del campo de la llamada historia intelectual global. Yo precisamente provengo de la historia intelectual. Es un libro, insisto, con ensayos muy interesantes, pero sintomáticamente ninguno de los ensayos allí reunidos versa sobre América Latina. Y esto tiene que ver con que
como ha sido dicho en varias oportunidades, la historia global surge fundamentalmente como un campo de diálogo norteamericano euroasiático, y en todo caso el lugar de América Latina tendió a ser más problemático, ¿no? Bueno, y sobre esto obviamente podemos discutir mucho, como les decía con Alberto, estuvimos en un congreso entero discutiendo sobre estas cuestiones, pero acá quiero, para ir terminando, simplemente hacer dos señalamientos que tienen que ver con las perspectivas del curso. Por un lado, digamos, habría mucho para discutir, pero yo quiero señalar dos cuestiones que tienen que ver desde la propia América Latina, desde los propios estudios latinoamericanos. Yo doy clases de historia de América Latina, soy, digamos, un latinoamericanista, en el sentido de que me dedico a la historia de América Latina, a estudiarla, a enseñarla. Pero yo diría que en la pregunta sobre los vínculos entre América Latina y la historia global, a propósito del tercer mundo, a mí me interesa tomar distancia de dos cuestiones. Por un lado, a mí, pero insisto, estas cuestiones son claramente para el debate, ¿no? A mí me interesa una historiografía que tome distancia crítica de lo que podemos llamar repliegues identitarios. Es decir, ciertas vertientes del latinoamericanismo que tiende que en su crítica de algunos fenómenos del mundo global, en su crítica de los desniveles del mundo global, del eurocentrismo, por supuesto, de las configuraciones del capitalismo, etcétera, etcétera, tiende a un repliegue identitario. Esto se vincula, se enlaza con largas tradiciones de la historia latinoamericana, tanto política como con la historia de las ideas, ¿no? Con el ensayo de ideas de corte identitario, de una vertiente latinoamericanista, etcétera, etcétera, pero recientemente, digo recientemente, en los últimos 20 años, asistimos a algunas vertientes, por ejemplo, el llamado giro decolonial, sobre el cual seguramente se puede discutir mucho, pero a mí solo me interesa señalar que en algunos casos al menos se corre el riesgo de un cierto repliegue identitario. Y esto lo vinculo a otra dimensión sobre la cual quiero hacer un señalamiento igualmente crítico. Ustedes saben que la historia global, consabidamente, tiene como uno de sus caballitos de batalla tomar distancia de los llamados nacionalismos metodológicos. Recordemos, ¿qué sería el nacionalismo metodológico? Es las perspectivas que naturalizan los espacios nacionales como espacios, como fronteras discretas sobre esto Alberto seguramente va a ingresar en su presentación, como fronteras discretas y naturalizadas de los estudios históricos, ¿no? En todo caso, a mí me interesa extender esa crítica a los nacionalismos metodológicos en relación a lo que en un trabajo llamaba los latinoamericanismos metodológicos, entendiendo por ellos precisamente la naturalización de ciertos fenómenos que tuvieron lugar en América Latina como si fueran esencial o idiosincráticamente latinoamericanos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el realismo mágico, que como ha mostrado Mariano Siskin en un ensayo de un libro muy, muy, muy penetrante, tuvo lugar en estrecha vinculación a fenómenos transcontinentales y no solamente que tuvieron lugar en el continente. Es decir, el realismo mágico, que fue visto como la estética literaria casi por excelencia latinoamericana, se gesta a través de lazos y conexiones transcontinentales, o desde el ángulo de los estudios políticos, el populismo, que también ha sido visto muchas veces como un fenómeno típicamente latinoamericano, y una historia de los populismos, más allá de las críticas que nos puede merecer esta categoría, pero incluso una historia de la propia noción y el concepto de populismo, no puede sino colocarlo en un escenario también que excede las fronteras latinoamericanas, de modo tal que me interesa también interrogar críticamente a los modos de enseñar e investigar sobre América Latina, en la medida en que también muchas veces se tiende a naturalizar las fronteras del continente como si ciertos fenómenos fueran únicos del continente, o en todo caso habría que estudiarlos meramente al interior de las fronteras latinoamericanas. Y finalmente, y ahora sí, para terminar, y disculpen si me excedí en el tiempo,
quiero señalar que si todas estas cuestiones ya me parecían necesarias en los estudios históricos y en los debates sobre la historia global y América Latina, y en los debates historiográficos en general, me parece que nuestra nueva realidad, la nueva realidad que configura el escenario pandémico de crisis civilizatoria, hace aún más evidente pensar los vínculos necesarios entre América Latina y la historia global, en la medida en que un fenómeno iniciado en China, y acá yo hace poco tomaba no solo al virus, sino como metáfora lo que hemos vivido hace pocas semanas, ¿no? El misil chino que emergió de China y que no se sabía en qué lugar del mundo podía caer. Bueno, digamos, serían casi metáforas de que en nuestro mundo actual no es posible pensar a una América Latina disociada del mundo que la contiene, tanto para enfrentarnos a la realidad de una pandemia como para, en este caso, en plano más anecdótico, enfrentar el posible peligro de un cohete que partía de China y no sabíamos dónde iba a caer. Bueno, dejo por acá, espero haber sido claro. Tal vez han sido muchas cosas en poco tiempo. En todo caso, estoy por supuesto muy contento de estar aquí para los diálogos y discusiones que podamos tener. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora presentará Alberto y después dejamos las preguntas para el cierre. Hola, muchas gracias Rafael y María por la invitación a la presentación, por la posibilidad de dictar este curso, al cual me voy a referir a partir del proyecto de investigación en el que se enmarca. Es decir, voy a hacer alguna referencia al curso, pero a partir de las preguntas que guían, que llegan a organizar la definición del proyecto de investigación. Y voy a compartir ahora la pantalla. ¿Está bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Gracias. Segundo. Voy a pasar la pantalla completa primero. Segundo, que no sé por qué no puedo pasarlo. Ahí está. Perfecto. Bueno, el curso en el que estamos participando este semestre con gente de posgrado del instituto es Estados y mercados en las fronteras de la civilización, historias transnacionales del colonialismo postcolonial en América del Sur entre la década de 1870 y la década de 1940. En realidad me pasa cuando veo el título original del proyecto. Estamos en el tercer año, entrando al cuarto año, ¿no? Resulta una carga inmensa, conceptual. Entonces voy a tratar hay un montón de proyectos que podrían caber dentro de con partes de este largo título, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es de desgranarlo, de desmenuzarlo un poquito, para tratar de hacerlo un poquito más inteligible que lo atiborrado, ¿no? Abigarrado, como diría algún humorista. El proyecto tiene que ver, y en esto retomo esta conversación que iniciaba Martín, sobre América Latina, ¿no? América Latina ¿qué? Pero también América Latina ¿cómo? ¿No? Este proyecto nació, una de las primeras presentaciones cuando este proyecto se estaba formulando, o lo estaba formulando, ¿no?
fue justamente este taller que mencionaba Martín sobre historia global, en el que participó también Ángela, que andaba por aquí. Y fue muy enriquecedor en términos de cuestionar y tratar de reformular conceptos y metodologías para aproximarse a la América Latina, ¿no? No solamente desde la perspectiva comparada, sino que también desde perspectivas translocales, transglocales, etcétera, etcétera, a las que ya me voy a referir más adelante. Entonces, un poco el proyecto nace de la idea de pensar qué habría de particular, y esto retomando un poco la idea del latinoamericanismo metodológico, pero no solamente en el ámbito de lo conceptual, sino también empíricamente, es decir, cómo podemos pensar América Latina eh, fuera de la comparación entre los procesos políticos más generales o más particulares de cada uno de los estados. Y el camino elegido para ello fue, siguiendo una vieja línea de interpretación, de investigación mía, ¿no? sobre la frontera. Entonces, pensar América Latina a partir del momento de los procesos de expansión de los estados nacionales sobre las áreas de frontera en el periodo 1870, 1930, 1940, que es cuando la mayor parte de las delimitaciones internacionales en América Latina, y en este caso en América del Sur, que tiene ciertas diferencias significativas con Centroamérica, y por tanto decidí concentrarme aquí, podríamos decir. Digo, estos son la mayor parte de las delimitaciones internacionales toman forma en este periodo, por la vía de la negociación diplomática, por la vía del enfrentamiento bélico, de la guerra, etc. Pero detrás de estos procesos de delimitación diplomática, cartográfica, existen otros procesos que yo ya había estudiado para el caso de la Patagonia Austral, y de ahí salió el libro, salió hace 2 años, el Soberanía Fronteriza. Entonces, habiendo trabajado sobre Patagonia, me parecía que mirar a otros espacios de tensión interestatal permitiría integrar una mirada sobre América Latina a partir de los espacios en los cuales las diferentes políticas nacionales se difuminan, adquieren una porosidad significativa. Es decir, procesos en los cuales encontramos actores de procedencias muy distintas, de orígenes muy distintos, diferentes pueblos originarios, diferentes flujos de capital y diferentes presencias de fuerzas estatales. Entonces, la idea era ver lo que está incluido ahí en la letra más pequeña, es la primera de las 3 hipótesis del proyecto. ¿Cómo es que se produce la ocupación efectiva, el ejercicio de la soberanía como monopolio de la violencia, como control de las relaciones sociales, en estos espacios tan centrales para los estados nacionales, para la formación de las identidades nacionales, para la formación de las historiografías nacionales, como son las áreas de disputa internacional, en su relación con otras fuerzas que, distintas a los estados, efectuaron, ¿no? Mediante soberanías delegadas, en muchas ocasiones por parte de los estados, el control del espacio. Es decir, cómo en una zona que es central para las aspiraciones de los estados, para la construcción de sus identidades nacionales, ¿no? Como políticas de lo nacional frente al país vecino, la idea de la pérdida, la idea de la ganancia, ¿no? Que define tan fuertemente los discursos públicos en el continente, como en estas zonas tan importantes, digo, fueron actores no estatales los que llegaron a constituir, a hacer posible
que definieron la condición de posibilidad para la instalación posterior del Estado. Entonces tenemos áreas como la frontera, la delimitación, perdón, como el gran área fronteriza del Amazonas Occidental, Ecuador, Brasil, pero fundamentalmente el estudio contemplaba Colombia y Perú, ¿no? La disputa por Leticia, por el triángulo. La frontera entre Argentina y Bolivia, y en particular el funcionamiento de los ingenios azucareros en el norte de Jujuy, pero un área donde también hay presencia significativa de actores nacionales y no nacionales que provienen desde la puna argentina y chilena y desde el Paraguay. Es decir, tal como el Putumayo, ¿no? La zona del norte, la frontera argentino-boliviana en torno a Tarija y de ahí hacia el sur, es una es una frontera internacional, pero a su vez una cuádruple frontera. Y lo mismo tenemos en el caso del extremo sur, particularmente en este tiempo he estado centrado en el estudio de la Tierra del Fuego, donde hay dos fuerzas nacionales que se instalan, la presencia o la reivindicación argentina y chilena sobre ese territorio, pero al mismo tiempo una tremenda influencia británica desde las Islas Malvinas, desde muy tempranamente, que es la fuerza fundamental en la constitución de esa territorialidad, ¿no? Y de esa vinculación entre la producción local de lana y más tarde de carne con el mercado británico, así como en el Putumayo son capitales británicos los que están asociados a la producción y a la comercialización del caucho, ¿no? Y lo mismo sucede en el norte de Jujuy, en torno al ingenio Ledesma, donde hay capitales británicos, no un mercado británico, es producción destinada al mercado interno, o a la creación de un mercado interno, pero sí capitales y tecnologías británicas. Entonces tenemos que estas zonas permitirían, y esa es una de las perspectivas en las cuales estaba planteado el proyecto, permitirían pensar, desnaturalizar, ¿no? Las delimitaciones nacionales y poner en contacto a grupos sociales y económicos muy distintos entre sí. Y a eso es a lo que apunta este concepto de las soberanías múltiples, que hay múltiples actores en pugna por el control de la violencia, hay múltiples actores en pugna por la regulación de las delimitaciones sociales, ¿no? De la identidad, de las prácticas, de la experiencia. Y esto, ¿cierto?, en un contexto que es un fenómeno continental, dentro de lo que llamamos eh, con Hobsbawm, la era del imperio, ¿no? Es decir, la era del imperio que supone una influencia muy significativa en estos territorios y en otros, ¿no? De la América del Sur, y que permite, a su vez, conectar estos procesos de fronterización eh, con los movimientos del capital internacional y con las formas de construcción del imperio británico, especialmente si miráramos más hacia Centroamérica y el Caribe, veríamos también la gran influencia del imperio norteamericano, ¿no? Pero en América del Sur, sobre todo, la importancia de las formas de ocupación de estos territorios periféricos a partir de los modelos desarrollados por Gran Bretaña en diferentes partes del mundo, ¿no? Es decir, lo que tenemos aquí, o en estas áreas que hemos estado estudiando, no tiene una particularidad o una diferencia, ¿no? Particularidades está lleno, por cierto. Así que tiene muchas similitudes también con procesos de ocupación en Sudáfrica, en el Congo, en la India, en Australia, ¿no? Hay allí conexiones permanentemente abriéndose, ¿sí? Y en particular,
digo, ¿no? Estas conexiones que se abren. Entonces, ¿cómo meternos a estudiar? Era la pregunta, ¿no? ¿Cómo meternos a estudiar estos procesos de fronterización, de creación, de formación de Estado, de expansión del capital, de prácticas de trabajo implementadas sobre, contra, con los pueblos originarios y a su vez con trabajadores migrantes, ¿no? Entonces el diseño de la investigación contemplaba, bueno, un montón de documentación de todo tipo ya reunida sobre Patagonia, y en particular respecto de la Tierra del Fuego, judiciales, administrativas, literatura de viaje, etcétera, etcétera. Y la idea era poder replicar esa acumulación documental trabajando en un conjunto de otros archivos. En la Amazonía colombiana y peruana, en Jujuy, en Tarija, etc. Esa es la parte que no fue posible por la irrupción de la pandemia, ¿no? Los viajes que no se hicieron. Pero el material que alcanzamos a relevar, ¿no? Nos permitió comenzar a problematizar nuevamente estos planteamientos que inicialmente habíamos formulado, y hablo en plural porque este es un proyecto en el que participo junto con Álvaro Bello, historiador antropólogo de la Universidad de la Frontera, ¿sí? Ya han trabajado en él varios y varias ayudantes que han hecho un trabajo muy notable. En la actualidad, Gabriel Nachar del Magíster, ¿sí? Entonces, estos son las fuentes, el tipo de fuentes que logramos relevar. Por supuesto que hay un montón de vacíos, ¿no? Por los viajes no realizados, por los archivos no trabajados, pero a pesar de ello, la generosidad de algunos colegas, como Carlos Zárate, por ejemplo, del posgrado en estudios amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia, que nos pasó toda la documentación consular de los cónsules en Manaos y en Iquitos, ¿no? Y otras donaciones o generosidades similares a través del tiempo. Entonces, ¿qué hacer con este material de diferentes registros? Bueno, suplir primero estos vacíos con el acceso pago y no pago a ciertos repositorios digitales como prensa, ¿no? Y fortaleciendo el trabajo en los archivos metropolitanos, ¿no? En los centros imperiales, que son capaces de producir una documentación transfronteriza por su propia naturaleza, ¿no? A diferencia de lo que pasa con los repositorios nacionales, en los cuales la información allí depositada es extremadamente nacional en su mirada, ¿no? Y no permite apreciar la movilidad de ese espacio, lo cual sí aparece de la documentación imperial, sea en Londres o en el Archivo Nacional de los Estados Unidos. Y eso permite al mismo tiempo, esos archivos metropolitanos, permiten ir trazando las comparaciones entre áreas de producción de aquellas commodities o productos, materias primas, que definieron las condiciones de la colonización de estos espacios que estamos estudiando, ¿no? Y como decía antes, ¿cierto? Tenemos ciclos, ¿no? Que permiten establecer nuevas relaciones. Y esas relaciones, ¿cierto? Aparecen de esta documentación metropolitana, pero también en gran parte aparecen de estas colecciones a las cuales es posible acceder de manera remota. Los resultados de la investigación, que ya estamos cerrando, ha tenido tres áreas, tres campos de aplicación, ¿no? El primero, sobre las soberanías delegadas. ¿Cuáles son las compañías de colonización? ¿Cómo se relacionan estas compañías de colonización con los mercados metropolitanos? Si dirigen su producción en una u otra dirección.
cómo se vincula a través de estas empresas, que son todas con alguna participación completa o más parcial británica, con el afianzamiento de esta soberanía sobre los territorios. Es decir, esta concentración lo que permitiría, ¿cierto? Y eso todavía estamos testeándolo, esta concentración territorial en estos procesos más generales permitiría ir redefiniendo una historia de América Latina que no esté centrada en sus centros, sino que en sus formas de ocupación de la periferia. Y en estas formas de ocupación de la periferia, a través de compañías de colonización, que es la vía privilegiada de colonización desarrollada por Gran Bretaña, ¿no? Partiendo por la India, permitiría entonces vislumbrar, acercarse a, a los aspectos más comunes, ¿no?, del continente desde sus márgenes. Entonces, una primera área de estudio, la cual hemos publicado 2 artículos ya, tiene que ver con la formación, los capitales de estas compañías de colonización. Una segunda dimensión, y que originalmente en el diseño del proyecto estaba mucho menos, tenía mucho menos peso, son las formas adoptadas por el trabajo en estos espacios donde operan compañías de colonización a través de una soberanía delegada por los estados, por uno o más estados, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejerce el trabajo? ¿Cuáles son las políticas de colonización respecto de las poblaciones y no solamente respecto del territorio? Como espacios, nuevamente digo, o en procesos en los cuales, como aparece en estas 2 fotografías, en particular en la fotografía de la izquierda, donde un capataz proveniente de Barbados, contratado por una compañía peruana, pero radicada más tarde en la Bolsa de Londres, ejerce el control de la población a través de la utilización de jóvenes, los muchachos, en la explotación del caucho en el Putumayo, ¿no? O sea, espacios donde no solamente se producen y reproducen e intentan remediar los procesos de nomadismo indígena, sino donde también se produce una migración peonal de orígenes muy distintos, ¿no? Que significa una transformación de las jerarquías etnorraciales que se implementan como política de administración en cada uno de estos diferentes espacios coloniales. Y el tercer ámbito de la investigación tiene que ver con el impacto de esta situación de los malos tratos, en particular en el Putumayo, pero también en otros territorios, en términos de políticas internacionales y en particular de presión por parte de Gran Bretaña, pero también Estados Unidos y también el Vaticano, por los malos tratos a las poblaciones nativas, ¿no? En 1912, justamente a partir del escándalo del caucho, no ya en el Congo, sino que en el Putumayo, se producen estos 3 tremendos documentos por parte del Parlamento británico, por parte del Congreso de los Estados Unidos y firmado por el presidente Taft, y con la última encíclica del Vaticano respecto de la situación de los pueblos nativos. Entonces, de esa documentación permite discutir las autonomías nacionales en un contexto, y tantas otras cosas, en un contexto de creciente imperialismo, ¿no? Y por último, el último ámbito de acción del proyecto, de producción textual del proyecto,
tiene que ver con esta, y a ver si acá conectamos con lo que presentaba Martín, tiene que ver con el estadocentrismo historiográfico, o el nacionalismo y el nacionalismo historiográfico. Al acceder a la bibliografía, a la historiografía sobre los procesos de colonización de estos espacios periféricos, sobre los procesos de definición de las delimitaciones interestatales, es impresionante el vacío, el espacio, la cartografía en blanco, que aparece más allá del límite reivindicado por un Estado. Y con esto vuelvo a un problema que en la primera investigación que hice, que fue mi tesis de pregrado, trabajando sobre el movimiento obrero en Magallanes, me encontré, ¿cierto?, sin posibilidad de visitar archivos argentinos. Lo que encontraba era que todo indicaba que había un movimiento a través de la estepa que era muy intenso, ¿no? Sin embargo, toda mi documentación la dejaba, digamos, interrumpía estos tránsitos, estos movimientos, los nomadismos, los flujos de capital, los flujos de personas, los flujos de ideas, los dejaba en blanco en algún momento, desaparecían de la vista del Estado, de la prensa, de las organizaciones obreras, porque pasaban a otro lado, pero ese otro lado, sobre el terreno, parecía no existir, ¿no? Entonces, ahora aparece de la revisión de la bibliografía, salvo de la bibliografía de los centros imperiales, ¿no? La historiografía sobre América Latina o sobre estos procesos de fronterización, que en general se genera en Gran Bretaña o en los Estados Unidos, en Francia también, no reconoce, ¿no?, esta delimitación como si allí terminara una historia. Entonces, hay una tensión, ¿cierto?, entre las formas de construcción de la historiografía nacional, la imposición de nuevos tiempos, y hacia allá apunta la foto, lo podemos conversar con más detalle luego en las preguntas. ¿Cómo se imponen estos nuevos tiempos? ¿Cómo se imponen en el imaginario estas delimitaciones que en el terreno las vemos permanentemente cruzadas, ¿no?, tremendamente, altamente móviles, tanto las fronteras como las personas, los capitales, las ideas, etc., ¿no? Y a partir de ello, entonces, es que estamos armando un proyecto que de alguna manera es de continuidad, aunque en una beta distinta, y que tiene que ver con cómo estudiamos América Latina, ¿no? Este proyecto parte de qué es América Latina, cómo podemos estudiarla. Aquí hemos ido trazando un camino entre muchos posibles, pero queda la pregunta, ¿no?, de trabajando en estos diferentes repositorios, con diferentes tradiciones historiográficas, ¿cómo es que llegamos a formarnos una idea de qué significa, cuál es la materialidad de la América Latina, ¿no?, o cuáles son las materialidades posibles de la América Latina? Y una de las materialidades posibles, digo, tiene que ver con la historiografía. Entonces, la idea es estudiar cómo se está leyendo, qué se está pensando sobre América Latina, en América Latina, a partir de la historiografía. Cuáles son los procesos seleccionados en los cursos sobre América Latina, cuáles son los autores o autoras más leídos, los profesores, cuáles son las formaciones de los profesores que dictan cursos sobre América Latina, cuáles son los idiomas en los cuales trabajamos sobre América Latina. Una de las cosas curiosas, por ejemplo, del curso que estamos, yo no me había hecho consciente hasta ahora, digamos, de que buena parte de la literatura del curso, sobre todo en el ámbito conceptual, sobre fronteras, sobre América Latina, sobre colonización, es bibliografía que está en inglés, digamos, y no es bibliografía producida en América Latina o en castellano respecto de estos procesos. Lo cual lleva a pensar un poco la tesis que han sostenido algunos autores de que América Latina historiográficamente existe como una creación de la
los estudios de área desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? O bien, por el otro lado, podríamos retomar la tradición latinoamericanista, de decir, Latinoamérica existe como una unidad, no es una construcción, sino que es efectivamente un territorio, una historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa tensión entre esos dos polos, oscilan, digamos, las preguntas. ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son los periodos? ¿Qué es lo que se está estudiando? Etcétera, etcétera. Hacia allá vamos, entonces, con esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Alberto, ¿preguntas? Pueden levantar la mano y les damos la palabra. Manuel, adelante. Gracias. El micrófono, Manuel. Estás en silencio. ¿Ahí? ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. No, que decía que Rafa siempre me anima por chat a iniciar el debate, pero yo creo que las mismas propuestas y las presentaciones de ambos colegas son súper estimulantes, tanto la de Martín como la de Alberto. Y bueno, mi pregunta es una pregunta comentario también, que tiene dos partes. La primera es específicamente para Martín, y tiene que ver un poco con los temas que yo estudio, ¿no? Este reflujo o este retroceso del tercermundismo, yo diría en los años 70, que tiene que ver también con el desarrollo del neoliberalismo, la globalización, los premios Nobel de Economía que los comienzan a recibir economistas neoliberales. Y ahí a mí lo que me llama la atención en los textos que yo reviso es que el concepto de tercer mundo se convierte en un sinónimo de subdesarrollo y de atraso. Es decir, ya no es un motivo de orgullo, ya no es un motivo de colectivo. Es la época, yo creo que Chile también cumple ahí algún papel, se sale del Pacto Andino y llama a otros países a salirse del Pacto Andino, y se vuelve esta idea de que hay que vincularse directamente a través del mercado con las potencias, ¿no? Principalmente con las potencias occidentales, y ahí surge esta idea de que hay que abandonar el subdesarrollo, hay que abandonar el tercer mundo. Hay que recordar que hasta los años 90, todavía no en Chile, que el 2010 íbamos a salir del desarrollo, después del 2020, siempre esta idea de que había que abandonar ese club en el que algún día estuvimos, y que es un club que nos perjudica, ¿no? Y que es una idea que también se exportó en muchos países de la región. Hay que recordar la Argentina de los 90 con Menem, ¿no? Incluso socio en una guerra con Estados Unidos, ¿no? Esta idea de que podíamos dar el paso al desarrollo aliándonos a los países del norte. Eso como una parte de la fuerza que tiene este reflujo, y de cómo cambia el significado de ser tercermundista, que yo creo que hasta el día de hoy todavía tiene en muchos esa connotación negativa, ¿no? Y la segunda tiene que ver con algo que mencionaron ambos, tanto Martín como Alberto, y es el tema del nacionalismo metodológico. Estoy absolutamente de acuerdo que hay que abandonar esas miradas tan centradas, ¿no?, en lo nacional. Pero como diría Galileo, sin embargo, las fronteras existen, y en la medida que las personas creen en las fronteras provocan situaciones. Es decir, los colegas que trabajan las guerras del siglo XIX y XX en América Latina trabajan sobre problemas fronterizos. Quienes están trabajando desde la guerra de la Triple Alianza hasta la guerra del Chaco, pasando por la guerra del Pacífico, o el casi conflicto que tuvimos con Argentina por fronteras del Beagle, ¿no? Es decir, las fronteras de todas maneras generan, sin naturalizarlas, generan realidades y generan efectos. Entonces yo quería preguntarles sobre esa tensión entre la frontera como algo que no está naturalizado, pero tampoco es una abstracción absoluta, que no tiene un anclado real en acontecimientos, en hechos y en procesos. Y por último, para Martín, una colita es si el conflicto por las Malvinas generó dentro de la intelectualidad argentina un repensar nuevamente sobre el imperialismo, ¿no? Y este vínculo tradicional que había existido con Inglaterra ya empieza a ser visto de otra manera. Y me quedo ahí porque creo que ya es suficiente. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que agregar a eso en la misma línea, o partimos con la respondiendo? Alberto. Hay una pregunta en el chat para Martín, que quizás Para Martín la puede responder posterior a la pregunta de Manuel. No te escuchamos, Martín. Estás en silencio. Ahí. Ahí sí. A ver,
Denme un segundo así la leo. Bueno. Bueno, contesto entonces. Sí, por favor. Bueno, muy interesante ambas preguntas. La pregunta de Manuel en particular. Bueno, no sé si quedó claro que yo incluso así se los comento a los alumnos, ¿no? Incluso desde la primera clase, que este es un curso ambicioso, tan ambicioso que tiene una dimensión de taller en el sentido de que va construyendo parte de sus problemas y en su propio desarrollo, ¿no? Y que va descubriendo, y además, por supuesto, las ramificaciones y las conexiones vinculadas a estas prácticas, imaginarios, conceptos, etcétera, pueden ser tantas. Por ejemplo, hay un texto, como les mencioné, sobre la circulación de la teoría de la dependencia alemana. Muy atractivo, me parece muy interesante porque es una circulación sur-norte que no suelen ser contempladas, pero bueno, es un estudio de caso. Entonces, yo a los alumnos les suelo decir que esto podemos pensarlo más como una caja de herramientas, en el sentido de que muchas son estudios de caso que nos permiten, y esa es la apuesta un poco, ofrecer herramientas analíticas que pueden ser eventualmente pensadas para otros casos. Todo esto a modo de disculpa de que efectivamente hay varias cosas que no están presentes, por ejemplo, las que me preguntaban en el chat. Pero me parece muy interesante, sobre todo la primera pregunta de Manuel, porque además, por el breve tiempo de exposición, tampoco pude desarrollar todas las vertientes que vimos en el curso, y efectivamente una tiene que ver con el desarrollismo, ¿no? El tercer mundo como incluso vinculado a las ciencias sociales. Ustedes saben que Alfred Sobey era un cientista social y estaba asociado a un conjunto y a un instituto, el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, y efectivamente la temática del desarrollo estaba muy presente, y es un tema realmente, debo decirlo, global, en el sentido de que cómo desarrollar a los nuevos países postcoloniales, pero también sabemos, por supuesto, nuestros países latinoamericanos, etcétera, estaba en la agenda del periodo. Y en ese sentido, entonces, ahí podía haber una vertiente positiva del tercermundismo, en el sentido de el tercer mundo como un campo de experimentación para propuestas de desarrollo. Lo que me resulta muy interesante y sugerente, y efectivamente no está contemplado así en la bibliografía, es esta otra mirada que vos señalás, ¿no? Cuando el tercer mundo, digo, porque incluso en algunos actores de la nueva izquierda, como quise señalar a propósito del texto de Valeria Manzano, hay una voluntad de conectarse con la pobreza, porque ahí está la verdadera América Latina que en todo caso hay que redimir, ¿no? Entonces, bueno, son las clases medias politizadas que van a los barrios populares, etc. Entonces ahí hay como lo comentábamos en una clase pasada, ¿no? Desde el neorrealismo italiano a los estudios sobre José Matos Mar con sus trabajos sobre culturas populares, etc. O Adrián Gorelick, que desde una perspectiva de historia urbana también trabaja sobre las zonas de la periferia urbana, etc. Ahí hay una voluntad por conectar con esas realidades, y en todo caso ahí algunas ideas asociadas a los imaginarios de tercermundistas podían resultar útiles, ¿no? La idea, en Argentina en particular, la idea de que había dos Argentinas, la Argentina oficial y la Argentina verdadera, que era esa Argentina de los suburbios, etcétera, que en todo caso, contrario a lo que vos me señalás, había que conectar con ese mundo. Y entonces ahí me parece súper sugerente pensar la crisis del tercer mundo añadiendo este ingrediente que vos señalás, ¿no? Cómo empieza a tornarse desde la década del 70 efectivamente más dominante, hasta hacerse hegemónicos en algunos casos, la idea de que no, nosotros no somos tercer mundo y tenemos que
ir por la vía del primer mundo, etcétera, etcétera, y que el tercer mundo es aquello de lo cual hay que escapar. En todo caso, no lo enfaticé lo suficiente, pero el curso busca ver precisamente la polisemia del concepto y, digamos, el tercer mundo como nudo de conflictos y de diversos usos. Y bueno, y me resulta sumamente interesante, y el caso de Menem que me mencionás me parece sumamente pertinente también, ¿no? Porque Menem proveniendo de un movimiento que se había jactado de tener familiaridad con el Paradójico. sí, establece esas relaciones carnales, como la llamaba su ministro de Relaciones Exteriores, con el primer mundo. Entonces, bueno, me parece una vía muy interesante para pensar en esos años 70 hasta el 90, una toma de distancia donde ya no hay ningún tipo de empatía, ¿no? Nosotros no queremos ser África y Asia, como la nueva izquierda, pero ojo, no solo la nueva izquierda. Por ahí presidentes no necesariamente izquierdistas, pero con los planes de reforma agraria, etcétera. Pensemos también las instituciones supranacionales, las Naciones Unidas, la propia UNESCO, etcétera. Y esto además abonado por las industrias culturales, ¿no? Que sabemos que tienen un auge en la segunda posguerra, la fotografía, la televisión, etcétera, etcétera. Bueno, ahí había todo un espacio para una voluntad de conexión. Pero me parece sumamente pertinente esta otra vía que vos señalás, ¿no? Me parece muy bueno. Como para atender en este programa tan amplio de diversos usos o diversas posiciones en relación a estas cuestiones. Bueno, no quiero tomar tanto tiempo con una sola pregunta. Voy a contestar en todo caso lo de... Bueno, lo de Malvinas. Sí, efectivamente, fíjense cómo lo enunciaba yo, eclipsa el tercermundismo, porque efectivamente el tercer mundo ya dejó de ser ese proyecto, casi una de las últimas utopías, ¿no? Samuel Moyn habla de los derechos humanos como de last utopia. Samuel Moyn, este historiador intelectual, y uno podría pensar que, en parte vinculada a la utopía de los derechos humanos de la segunda posguerra, el tercer mundo vehiculizó y por eso yo en uno de los ensayos lo trabajo también desde Koselleck, ¿no? El tercer mundo como abriendo horizontes de expectativas, y el tercer mundo como un concepto que podía tener una capacidad performativa, es decir, de una capacidad, un plus de futuridad, de prometer futuro, ¿no? Por la vía y en algunos casos el tercer mundo podía ser casi sinónimo de revolución, me refiero en los años 60, 70, etc. En cambio, una vez que entra en crisis, yo hablo de una suerte de tercermundismo residual, ¿no? Un tercermundismo casi que reacciona, porque, digamos, todo esto además de la mano de que el antiimperialismo tenía una fuerza notable en la década del 60, 70, y de nuevo, no solamente en los estratos de las izquierdas. El antiimperialismo podía permear en grupos que no necesariamente eran de izquierda. Entonces, sí, por supuesto, Malvinas movilizó un antiimperialismo que, bueno, ustedes saben, ¿no? Estuvo dado por un gobierno militar de inicio, pero que embargó a la población, y por esa vía pudo querer conectar no lo tengo estudiado, pudo querer conectar con ese tercermundismo residual. En todo caso, me parece una interesante, no conozco trabajos que lo hayan hecho en detalle, pero una interesante punto de interrogación. Y voy a la otra pregunta. Bueno, sí, sin duda, Brasil es siempre un caso singular para pensar las relaciones con América Latina. Sobre esto también se ha trabajado mucho. Ahora bien, Brasil tiene una característica esto lo trabaja Germán Alburquerque en ese texto donde mapea la noción del tercer mundo en estos países, entre otros Brasil, y es precisamente el componente de la migración afro. Eso lo hacía más plausible de pensarse en alianza, en conexión, etcétera, con el panafricanismo, etcétera. De hecho, hubo conexiones muy concretas, intelectuales muy concretos, y bueno, para no hablar de la cultura popular, del carnaval, etcétera, etcétera, que se vincula
al mundo de la diáspora y de la esclavitud, ¿no? de las culturas postcoloniales vinculadas a las herencias de la esclavitud, ¿no? Entonces, desde ese ángulo hay una conexión posible, y los autores brasileños, acá en los años 60 hubo un instituto, el ICEBI, vinculado al nacional desarrollismo, que también incluso publicaron libros sobre el tercer mundo. Bueno, tenían una de esas vertientes, incluso conectando la ciencia política con la antropología, ¿no? Una figura como Roger Bastide, un antropólogo francés, pero que con importantes trabajos sobre las culturas indígenas brasileras, etcétera, etcétera. Bueno, podía ser un espacio de afinidad entre estas realidades. Y la segunda pregunta, bueno, por supuesto, como dije, está muy bien la pregunta, no sé quién, Sebastián. Sebastián Hernández, ¿sos? Bueno, por supuesto, como les decía, el programa busca mapear un conjunto de trabajos, y efectivamente está muy buena tu señalamiento, porque ahí hay un déficit, ¿no? Toda la zona de la teología de la liberación, etcétera, debería tener un lugar mayor, apenas lo referimos, pero fue desde América Latina una de las vertientes que desde su propio nombre tuvo que ver con este tipo de conexiones e imaginarios. Bueno, dejo por acá porque realmente fue una respuesta larga, disculpe. Alberto. Sí, gracias. Sí, bueno, las fronteras, claro, existen, el Estado existe, el tema es cómo, ¿no? Es decir, si miramos, cuando miramos la presencia del Estado, la presencia de fuerzas de mercado en espacios no centrales, el Estado más bien tiende a adoptar la forma de un archipiélago, ¿no? Yo vengo visualizándolo un poco así, antes que una entidad total o totalizadora que se expande de manera homogénea sobre un territorio que reclama como propio. Vemos la tremenda desigualdad, no es nada nuevo, ¿no? O sea, hay la desigualdad en la capacidad de ejercer control, de regular las condiciones, las experiencias de los sujetos, es extremadamente desigual. Y en los espacios fronterizos, las fuerzas que intervienen son múltiples, son distintos estados, distintos grupos sociales, una tremenda diversidad la que allí se encuentra. Entonces, en ese sentido, digamos, aparece como muy paradójico que ante la importancia de los límites internacionales para las historiografías nacionales, cuando miramos a los sujetos a las fuerzas que ocupan, a los sujetos que habitan estos espacios liminales, no aparece el Estado con la fuerza que discursivamente podríamos suponer, ¿no? Entonces, qué sé yo, la disputa por Leticia, ahí en el Putumayo, ¿no? Hay Putumayo ecuatoriano, Putumayo peruano, Putumayo colombiano, ¿no? Como entidades administrativas. Pero en esta zona en disputa que lleva a la guerra entre Perú y Colombia, una guerra que es muy importante en la construcción de la identidad en referencia al otro, ¿no? Para ambos países, y también para la pérdida del Putumayo para el Ecuador. Las fuerzas involucradas allí son realmente ridículas, ¿no? Son la mayor parte de los soldados que fallecen en este enfrentamiento bélico desaparecen en la selva, se pierden. No hay logística, no hay servicios médicos, y son muy pocas personas. Y al mismo tiempo, quien sí ejerce una tremenda violencia, regulando el trabajo, regulando las relaciones entre los sexos, son primero los varones del caucho y luego las misiones, ¿no? Las misiones capuchinas. O lo mismo podríamos pensarlo respecto del caso del Beagle, ¿no? En el Beagle tenemos diferentes colonos particulares, tenemos diferentes grupos de población, la población nativa,
significativa, forzada al asentamiento, un tremendo espacio de tránsito. Y sin embargo se convierte en algo central en la definición de la argentinidad y la chilenidad sobre la noción de la pérdida, ¿no? Los argentinos que nos robaron la Patagonia, los chilenos que nos robaron la Patagonia. Sin embargo, con las tremendas armadas de guerra que Argentina y Chile tenían hacia 1901, 1906, por ahí hay un dato que indica que estarían entre las 10 armadas más grandes del mundo, ¿no? Yo creo que es parte del mito, pero sin duda con tremenda inversión bélica, tropas enforzando el límite entre Chile y Argentina, ¿no? Que ya había estado trazado desde 1880 sobre el mapa, tropas en esos lugares, ni en Patagonia ni en Tierra del Fuego, tropas en esos lugares no hubo hasta 1922. ¿Ya? Entonces, claro, la frontera existe, juega un papel historiográfico muy significativo en términos de la construcción de la identidad a nivel estatal, a través de la educación, etcétera, pero son tremendamente desiguales, ¿no? No es una línea continua, sino que está borroneada en muchas partes. Y en esos espacios donde está borroneada, donde no hay un muro, ¿no? O también donde hay un muro, hay múltiples tránsitos. Y esos tránsitos creo que pueden permitir pensar la discontinuidad del Estado más que su estabilidad. Porque son estados, o viendo hoy día las protestas en Colombia, ¿no? Ahí estaría para conversarlo muy, muy largamente, ¿cierto? Una situación de violencia que llega a las ciudades después de existir en el campo desde siempre, ¿no? Y hoy día, hoy día una ministra hablaba de que se estaba viviendo una protoguerra civil, ¿no? Y hace 3 años tenemos la desmovilización de las FARC, que se supone era el fin de la guerra civil, ¿no? Un proceso de paz. Y ahora cambia de signo. Entonces tenemos muchas guerras sucediendo al mismo tiempo en la democracia más antigua del continente, como es llamada, ¿cierto? La democracia colombiana, que es tan particular, ¿no? Con 200 líderes sociales asesinados el año pasado. Hay inestabilidad, ¿sí? La existencia hay que ponerla en esa tensión, diría yo. Gracias, Alberto. Yo creo que la idea de archipiélago es muy inspiradora en eso. ¿Tenemos tal vez tiempo para una pregunta más? ¿O no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ha sido muy interesante escuchar a los dos, habiendo crecido en una isla, y cómo esa isla se ha ido resignificando. Es muy interesante en términos. Ahora pertenece a la Patagonia, que no pertenecía a la Patagonia en términos de imaginario, hace no sé, 15 años atrás. Pero quisiera dar las gracias a Martín, a Alberto, y también aprovechar la ocasión para dejarlos invitados a las próximas sesiones de residencias, donde vamos a tener de invitado al historiador Carlo Ginzburg, nada más y nada menos, ¿verdad? Y eso va a ser los viernes 4, 11 y 18 de junio a las 10 de la mañana. Hay que inscribirse a través de la página web de nuestro instituto. Y también recordarles y dejarles invitados para el lanzamiento del libro de Carlo Ginzburg, traducido por nuestro profesor Rafael Gaune, Aún aprendo, 4 experimentos de filología retrospectiva, que va a ser lanzado este viernes 28 de mayo a las 12 del día, hora de Chile. ¿Verdad, Rafael? Eso. Así que muchas gracias a todos y todas que se han sumado hoy día. Especialmente gracias a Martín y Alberto. Creo que fueron presentaciones muy estimulantes, como que uno queda con muchas preguntas. Esa es mi sensación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto verlos a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas